para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad. Buenos días, queridos estudiantes. Hoy iniciamos nuestra clase de educación ambiental. Como eje fundamental de esta unidad vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con estrategias para promocionar, para promover, para lograr que nuestros estudiantes generen conciencia y comiencen a respetar nuestro medio ambiente. Entonces les doy la bienvenida a este espacio de participación. Con nosotros se encuentra la profe Cindy. Cindy, profe, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, mi profe, bien, con un fuerte trancón para poder llegar acá a la clase, pero bien, gracias a Dios ya estamos acá y bienvenidos estudiantes, qué bueno poder compartir con ustedes y aprender al lado de la profe mucho. Ay, gracias, profe Cindy. Bueno, chicos, entonces para esta semana, o pues la intencionalidad de estas clases en las que vamos a trabajar toda la parte de las estrategias para promover la educación ambiental, lo que se busca es que ustedes adquieran pues esos elementos, adquieran esas herramientas para manejar no solo esa parte de promoción en las escuelas, sino para que ustedes también comiencen a transmitir a sus estudiantes esas estrategias y esos como ecotips para que ellos comiencen a cuidar desde sus hogares, desde su casa, desde el lugar donde se encuentran, esos hábitos, comienzan a adquirir esos hábitos para comenzar a mejorar, digamos, en esos aspectos que a futuro generan unas problemáticas ambientales fuertes. Todo esto enmarcado que dentro de lo que nosotros estuvimos hablando de desarrollo sostenible, entonces buscar que las generaciones presentes tengan unas buenas condiciones, una buena calidad de vida, cuenten con los recursos, pero a su vez dejen esos recursos para un futuro, o sea que para las generaciones futuras ellos tengan también con qué contar y que lo que haya pues sirva y mantenga en equilibrio lo que existe. Entonces eso es importante. Además de eso, entonces, como estamos en un ambiente educativo, comenzar a integrar a nuestras clases todas esas herramientas tecnológicas, todas esas herramientas artesanales, comenzar a despertar esa parte de la creatividad, utilizar el arte como una estrategia precisamente para transmitir esa formación ambiental, que a través de la música, a través de la expresión gráfica, a través de incluso de la parte gestual, ellos también comiencen a vivenciar y comiencen a transmitir esos sentimientos y ese respeto hacia la naturaleza. Entonces esa es la idea, que a través de estas últimas clases que nos quedan, recordemos que empezamos ya la unidad 3, comencemos a mirar esas estrategias que nosotros podemos comenzar a integrar en nuestras aulas y que las podemos incorporar también a nuestras clases. No solamente las clases de ciencias naturales, sino en todas las clases o en todas las asignaturas que nosotros estemos ofreciendo. En ese orden de ideas, entonces vamos a ver, o vamos a iniciar antes de darle la bienvenida al foro, con un pequeño video que tiene que ver con la gestión ambiental, o sea, cómo en Colombia sí se generan unas políticas nacionales precisamente para mitigar algunas problemáticas ambientales, entre ellas el cambio climático, que es una de las problemáticas más preocupantes a nivel mundial, no solo a nivel nacional. De navegación que orienta toda la gestión del cambio climático en el país, y esta permitirá alcanzar los propósitos de avanzar por una senda de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Hoy, cuando ya se ha establecido la política de manera formal, el reto que sigue es implementar las acciones que ahí se han definido, hacer seguimiento a sus avances y evaluar en el corto, mediano y largo plazo sus logros para consolidar sus apuestas estratégicas. Esta es la ruta que desde hoy nos ocupa. La vida local ha venido incorporando desde hace varios años el tema dentro de sus prioridades. Los nodos regionales de cambio climático han contribuido de una manera importante a esto. Asimismo,
Dentro de la gestión del cambio climático en los territorios, los actuales planes de desarrollo de los departamentos, municipios y distritos y los planes de acción de las corporaciones autónomas regionales han incluido el tema de manera explícita e importante. Así, los territorios le apuestan a la gestión del cambio climático. Y hay un elemento bien importante que estamos tratando de fortalecer y motivar, que es a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la sensibilización y motivación para trabajar desde cada uno de los 42 municipios. Inicialmente poder terminar ya la conformación como tal, como les dije, el plan de acción está en proceso, es terminar eso, poder organizar toda la conformación del nodo como tal, llámese pues ya en términos de tener tareas, funciones y actividades claras para cada una de las instituciones que lo conforman. Y estamos en el proceso precisamente de avanzar a que esas acciones que vamos a estructurar y que ya tenemos una propuesta de plan de acción, desde la Secretaría Técnica tenemos una propuesta, la idea es alimentar esa propuesta de ese plan de acción con el nodo. Entonces pues vamos creciendo, tenemos nuevos integrantes, no solamente corporaciones autónomas regionales, sino también gobernaciones y alcaldías, y tratamos de avanzar en nuestro plan de acción. Hoy estas apuestas se ven estratégicamente articuladas en los planes integrales de gestión del cambio climático de los territorios. En la actualidad, el país cuenta con 23 planes territoriales de cambio climático formulados que identifican, evalúan y recomiendan medidas y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, conciliando la información técnica, la realidad y las experiencias locales. Varios de estos planes han sido acompañados y en algunos casos apoyados en su formulación por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como es el caso de Magdalena, Cesar, Quindío, Cauca, Chocó, entre otros. Estos 7 planes definen una visión para su territorio, establecen metas para su adaptación y para la mitigación de gases efecto invernadero y contienen una estrategia de implementación. Vale la pena resaltar que la gestión del cambio climático desde lo local es un reto y una oportunidad para el desarrollo territorial y la articulación entre nación y territorio. Adicionalmente, es un proceso que se debe inscribir en el ciclo de gestión pública en las entidades territoriales con el fin de lograr la respectiva apropiación y transversalización en su senda de desarrollo. Finalmente, para lograrlo, se requieren esfuerzos conjuntos, visión de largo plazo de las autoridades y énfasis en medios de implementación tales como ciencia, tecnología e innovación, así como educación y sensibilización, que logren incidir en comportamientos y mejores prácticas hacia la resiliencia y el desarrollo bajo en carbono. Queridos estudiantes, entonces, como se pueden dar cuenta, existen unas políticas nacionales que involucran precisamente esa parte que tiene que ver con la regulación, con la parte de las políticas ambientales, pero todo esto no llega a un buen fin si nosotros desde la escuela, si nosotros como ciudadanos no nos hacemos responsables del cuidado. Entonces puede haber una legislación, puede haber toda una gestión ambiental que busca promover, que busca proteger, que busca conservar, pero si nosotros como individuos delegamos la responsabilidad a esas instituciones o que lo hagan otras personas, pues nosotros vamos a ir deteriorando ese ambiente que tanto necesitamos. Entonces, por eso es tan importante, nosotros como docentes somos los llamados a generar unas estrategias para darle a conocer a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades, toda esa cantidad de oportunidades que tenemos, de alternativas que podemos generar para conservar nuestros entornos más próximos, los cuales van a repercutir en un futuro. En ese orden de ideas, entonces, el foro de esta clase está direccionado a pensar en lo que nosotros tenemos y a pensar también en otro tipo de cuestionamientos también a nivel social. ¿No? Bueno, dice el foro: Colombia es una de las regiones con mayor diversidad en el mundo, de la cual depende la riqueza en varios sentidos. Cuando hablamos de erosión genética, pérdida de diversidad genética, estamos hablando de pobreza. ¿En qué medida y desde qué aspectos?
Entonces, la pregunta es muy interesante, chicos, porque recoge varios aspectos. Lo primero es que nos posiciona en lo que tenemos. Entonces, ya partimos de la idea de que Colombia es un país megadiverso y esa diversidad no está solo mirada en la cantidad de especies que tenemos, ya sea de flora y de fauna, sino también en la cantidad de grupos étnicos con los que contamos y también de recursos naturales con los que contamos. Por eso Colombia es un país muy atrayente para muchos países o para unas naciones que buscan explotar los recursos mineros que tenemos. Entonces, es diverso en muchos aspectos, por eso también la economía de Colombia es muy atrayente para la inversión. Entonces, cuando nosotros hablamos erosión genética, erosionar es como ir empobreciendo esos suelos, ir quitándoles todos esos nutrientes, todos esos riqueza que los hace fértiles. Entonces es una pérdida de diversidad genética. Entonces por eso dice, cuando hablamos de erosión genética, cuando hablamos de quitar esa diversidad, refiriéndonos a la parte de genes, o sea, la parte de especies, a la, la parte de flora, de fauna, incluso de nuestra misma identidad como grupos naturales que tenemos acá. ¿En qué medida estamos hablando de que estamos empobreciendo, como lo haríamos ese símil con la tierra? ¿En qué medida estamos hablando de que se está empobreciendo no solo nuestro aspecto biológico, sino también nuestro aspecto cultural, social, incluso hasta religioso? Nuestras tradiciones, hasta qué momento también se están empobreciendo. Entonces es una invitación precisamente a que ustedes reflexionen en torno a nuestro entorno y reflexionen a las implicaciones y las consecuencias que tiene esto si nosotros no generamos educación, si nosotros no logramos transmitir ese amor por lo nuestro. Sí, mi profe, estaba hace un rato que su merced mencionaba frente a poder asumir o agarrar o aprender también de cuáles son las políticas a nivel ambiental que existen. Y quería decir que es muy importante porque estamos en un país, sí, muy diverso, megadiverso, con mucha riqueza, pero estamos en un país donde todo el mundo está mirándolo, observándolo y también aprovechando recursos. Entonces, si nosotros no tomamos a pecho o no nos adueñamos o no hacemos propias esas políticas, cuando el mismo Estado, que es el que permite que entren a explotar, que entre a esto, de pronto oro, que fue lo último que pasó ahorita, explotar el oro, esmeraldas, inclusive la sal, el carbón, todo lo que es recurso mineral, aprobado por el mismo Estado, pero también por otro lado están las políticas de Estado, las políticas, si no nos aprobamos, si no nos agarramos no nos agarramos de ella, también como que estamos sin nada como defender lo propio, ¿no? Lo digo porque a veces muchas comunidades indígenas han tenido que desubicar y salirse de sus territorios porque van a explotar ahí, y también es por falta de desconocimiento, de que no conocen que hay algo que pueda también defender sus territorios. Eso que dice es muy importante, ahí es cuando dice, o cuando se dice hay que denunciar, hay que hablar. Muchas veces es cierto, nosotros no conocemos las legislaciones, ni conocemos, digamos, las normas que puedan entrar en vigencia precisamente para preservar los territorios. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros comenzamos a observar, independientemente de que conozcamos o no conozcamos la norma, y estamos viendo que hay una expropiación o que hay una desviación de un río o que hay alguna situación que está comenzando a perjudicar la zona, tenemos que organizarnos y generar precisamente otras estrategias que permitan informarnos qué leyes protegen esos sitios y evitar, por ejemplo, que comiencen a urbanizar en zonas protegidas, en parte de bosques naturales. Por ejemplo, en Bogotá, ya me trae como el recuerdo acá, hay una problemática grave y en la medida en que se manifieste y que la comunidad la conozca, se puede evitar o se puede reducir. Y es, por ejemplo, la parte de los cerros orientales, es una parte de reserva natural, no solo por la riqueza de fauna y flora, sino también por nacimientos de agua. Entonces, en la parte de arriba de Chapinero están comenzando a urbanizar, pero entonces no son las urbanizaciones de interés social, donde va a vivir una cantidad de gente, sino que estamos hablando de la clase más favorecida bogotana, o sea, la que tiene mucho más recurso económico. Entonces están haciendo sus casaquintas en esta parte de los cerros y ya incluso desvían los cauces de las quebradas que hay allá para
pues poder hacer sus construcciones, deforestando, desviando ríos, acabando flora y fauna. Además de eso, incluso el acceso para estas casas o estos sitios ya están reducidos porque colocan sus propias talanqueras, o sea, ellos ya generan hasta su propio seguridad, entonces ya cualquier persona no puede subir a esta parte, así sea público. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos comienzan a hacer sus construcciones que no son muy legales, por decirlo de alguna manera, como no está la comunidad al tanto de si la norma se está respetando o no, pues simplemente dejan que las cosas sigan fluyendo de esa manera, y ahí tenemos la implicación. En la medida que comiencen a denunciarse, pues se pueden detener, digamos, este tipo de construcciones y recuperar en Creo que lo mismo pasa con los humedales, ¿cierto? Porque los rellenan y ahorita toda esta parte plana, la parte que es sabana, están construyendo mucho y todo es humedal. Muy bonito para los que puedan venir a Bogotá, al final de la calle 80, por el puente de Guadua, si lo van a conocer, está el humedal muy bonito, ¿no? Yo no había visto ese humedal, está muy lindo. Y esos humedales, por ejemplo, son colchones de agua, y son los que evitan, por ejemplo, en los periodos de lluvia que se formen las inundaciones, digamos, en la parte de las ciudades. Entonces, al sellar todos esos humedales, lo que estamos es provocando unas problemáticas muy serias, porque hay inundaciones, eso genera enfermedades, roedores, insectos, o sea, más adelante la convivencia y la salud pública comienzan a verse afectadas. ¿Y por qué se afectan? Porque nosotros no estamos conservando esos lugares naturales que lo que están haciendo es mantener, por ejemplo, el equilibrio y regulando, por ejemplo, los cambios climáticos. Entonces eso es algo muy importante para tener en cuenta. Hay que, de una u otra manera se dice, denunciar es informarnos, denunciar es de una vez estar pendiente de lo nuestro y procurar cuidarlo. Entonces, como lo veníamos trabajando, por ejemplo, la parte de la explotación de los minerales, entonces, ¿qué tanto beneficio le da a mi región, o por el contrario, está empobreciendo mi región, me está empobreciendo como territorio? Dentro de esas problemáticas ambientales, entonces, es importante reconocer cuáles son un problema ambiental. Entonces, la principal característica es que el hombre está sumergido en esa condición. Entonces, un problema ambiental es cualquier alteración provocada por la influencia del hombre. Lógicamente, esa influencia del hombre no es de manera positiva, generalmente siempre es de manera negativa, y se ve de esta manera porque el índice de natalidad en la población de nosotros como humanos es muy alto, entonces cada vez hay más personitas que están consumiendo recursos, y esos recursos se están agotando. Entonces, una de las problemáticas o los problemas ambientales en alguna medida están precisamente asociados al índice demográfico del planeta, ni siquiera del país, del planeta. Y ahorita, por ejemplo, ustedes ven el malestar de mucha gente porque llegaron las personas de Venezuela. Entonces están muy preocupados porque no hay trabajo, porque no hay espacio, porque hay menos recursos. Entonces ahora no pensemos que es una situación local, sino que el país ya no tiene, digamos, personas que vengan, sino que nosotros estamos creciendo a tal punto que no va a haber esas mismas condiciones o esa misma calidad de vida para todos. Entonces, lo que nosotros vemos ahorita como un problema de migración, realmente es un problema que está atacando a todo el planeta, porque va a llegar un punto en que no podemos tener recursos para todos. Entonces, por eso también hay que considerarlos. Entonces, esas problemáticas ambientales prácticamente afectan todos los elementos de la naturaleza. Entonces vamos a tener dificultades con el agua, con el suelo, con la calidad del aire, con toda la parte de la cobertura vegetal. Entonces vamos a tener problemas alimenticios, vamos a tener disminución de especies y lógicamente aumentos de temperatura, o sea, como el cambio climático comienza a afectar, o sea, aumenta los grados de temperatura, y ese calentamiento hace que comience a afectarse el clima. Entonces por eso vemos, por ejemplo, con más frecuencias terremotos, tsunamis, comenzamos a ver maremotos, huracanes, o sea, una cantidad de cambios climáticos que muchas veces no estaban asociados a los periodos de tiempo. Recordemos que según nuestros calendarios, ahorita vamos a trabajar un poquito lo del calendario ecológico, hay unos periodos para la sequía y otros periodos de invierno, y entonces el hecho de que estemos modificando tanto nuestros entornos hace que también el clima cambie. Entonces muchas veces en meses que esperábamos que fueran de invierno ya se observa aumentos de temperatura, y en épocas donde las temperaturas eran un poquito más altas encontramos lluvias o comenzamos a encontrar otro tipo de cambios que no se asociaban. Eso también afecta, por ejemplo, a la parte de los cultivos, todo lo que tiene que ver con la siembra, incluso afecta todo lo que tiene que ver con la reproducción de las especies. Muchas especies se reproducen en ciertas épocas del año, si esas épocas del año ya las reconocen dependiendo del clima o dependiendo
de la luna, bueno, de las posiciones lunares. ¿Qué pasa? Si nosotros alteramos todas esas condiciones, pues también las especies se van a confundir y todo se está alterando, o sea, estamos provocando unas problemáticas ambientales que son serias, que de pronto en ese momento nosotros aún no vemos como la implicación o la consecuencia tan fuerte, pero a largo plazo sí se va a comenzar a ver la necesidad de mejorar esos hábitos y esas prácticas que tenemos. Profe, yo creo que la gente sí los ve, lo que pasa es que a veces es difícil aceptar. La semana pasada granizó de una manera impresionante en el municipio de La Calera, pero en una zona muy pequeña, en la otra solo llovió, ¿sí? Pero fue tanto así que arrasó con techos y tú pasabas y parecía nieve. ¿Sí? Entonces, sí, la dependencia que tú hablabas al principio entre el ser humano y la parte del medio ambiente tiene que ver con esto. Entre más nosotros afectemos a la naturaleza, ella va a ir respondiendo de acuerdo a eso. Si construimos, y pasó en La Calera, construyeron todos unos edificios sobre una quebradita que nadie iba a imaginar, era una quebradita, pues llovió y la quebrada se creció y arrasó con todo eso. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de alguna manera tiende a buscar su camino por donde siempre, su ruta, ¿sí? Y la verdad el ser humano, o nosotros, sí debemos aprovechar que tenemos la posibilidad de llegarle a los niños, inclusive a los más pequeños, sí. A pesar de que uno dice, no, pero un niño chiquito, ¿qué va a poder hacer? A esa edad quizás de pronto no va a ser sino el proceso de recibir, como la esponjita, de recibir todo lo que el profe le dé, pero cuando es grande va a tomar buenas decisiones, ¿no? Sí, incluso así pequeñitos como nosotros los tenemos, es mucho más sencillo generarles a ellos el amor, sí. Y generarles a ellos esa capacidad de decisión, porque entonces uno les dice, bueno, mira lo que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo el adulto, qué está haciendo las personas mayores, ustedes cómo lo harían, y ellos como aún no están enamorados por la parte económica, o sea, ellos todavía esa parte económica no es como una de las directrices principales, entonces olvidan la parte económica y ellos sí ven la parte social. Ya cuando uno va creciendo y va comenzando a meterse en el mundo en el que nosotros estamos, en que todo se maneja por intereses y demás, pues muchas concepciones también se van modificando, pero si nosotros ya les hemos generado a estos chicos esa fortaleza emocional y esa parte de conservación, pues ya la parte económica no va a ser la que supera esa parte ética, sino que la parte ética va a estar por encima de la parte económica, que es lo que ya han logrado muchos países que ya están desarrollados. Sí. Nosotros como países en desarrollo tenemos que procurar lograr que esta nueva generación que viene piense distinto, que tenga otras formas de representar lo que observa. Dentro de las problemáticas ambientales, entonces, las más fuertes, y por eso hablamos, digamos, de la parte del calendario ecológico, que lo que busca es precisamente recordar que esto existe, así yo no lo tenga aquí a mi lado, pero existe y está afectando, es por ejemplo la emisión de dióxido de carbono, la destrucción de la capa de ozono, el abuso de pesticidas y otras sustancias que además, por ejemplo, en Colombia, como es el glifosato, que trata de acabar con los cultivos ilícitos, lo que hace también es generar una contaminación muy fuerte al suelo, a las aguas, incluso a las mismas personas, o sea, al ser humano también está afectando. La destrucción del bosque, no solo para construcción, sino también para el uso de la madera, la erosión de los suelos, los residuos nucleares, así no lo creamos, las grandes fábricas botan muchas sustancias químicos que son supremamente nocivos para el suelo. Entonces, ¿cómo debería ser, por ejemplo, ese manejo de esas sustancias químicas? Incluso nosotros desde el colegio, ¿cómo hacemos la eliminación de todos esos químicos que trabajamos en el laboratorio con los niños? Desde la casa, por ejemplo, ¿cómo incluso el aceite con el que yo cocino no lo debo verter en el fregadero o en el sifón, sino cómo lo debo almacenar, por ejemplo, en frascos, y cómo lo debo desechar para no estar contaminando, por ejemplo, el agua? O sea, todo ese tipo de cosas que se ven a nivel general, nosotros también tenemos que comenzar a trabajarlas a nivel particular, porque de ahí es que se comienza a generar, digamos, esas alternativas para cambiar los hábitos. Y pues uno de los más importantes, que es la parte del manejo del agua, la escasez del agua potable y el uso que se le da al agua. Entonces, como en unos lugares se desperdicia, mientras en otros se trata de economizar, pero finalmente es un recurso que se puede ir agotando.
En ese orden de ideas, entonces, dentro de las instituciones educativas, nosotros podemos a lo largo del año, miren que esto no se hace en un solo mes, sino que desde el inicio del año nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes lo que corresponde al calendario ecológico. ¿Qué es eso? Entonces es buscar que a través de cada mes recordar unas fechas especiales, porque estamos recordando algo de nuestro ambiente, buscar que nuestros estudiantes se sensibilicen con la importancia de ese recurso, que ellos participen en ese día con algún tipo de actividad, ya sea de orden artístico, musical, creativo, ecológico, incluso hasta de narración de cuentos, o sea, que participen de alguna manera reconociendo ese recurso y buscándole la solución a los problemas ambientales que surgen a partir del daño a ese recurso. Entonces, ¿cómo está organizado entonces nuestro calendario ecológico? Cada año es un año que trata de hacer énfasis a algo. Entonces, por ejemplo, en este año estamos haciendo énfasis en las energías sostenibles. Entonces, este es el logo de este año para el calendario ecológico. Entonces, él lo que busca es señalar distintos días a lo largo del año, ubicados por meses, en donde lo que se hace es realizar, no solo en los centros educativos, también muchas veces en las universidades, en los ministerios, ya se está implantando también esto mismo, recordar ese recurso y a través de unos tips, de unas actividades que se hacen, buscar que las personas comiencen a cambiar unos hábitos que ya tienen y los comienzan a reemplazar por unos que vayan más acordes con el cuidado de ese recurso. De esa manera se mantiene pues el equilibrio y lo que se hace es que se vaya mitigando los efectos globales, por ejemplo el cambio climático, la deforestación o por ejemplo el ahorro del agua. Entonces lo que se hace es comenzar con esas acciones a generar la conciencia y comenzar a futuro a mitigar como ese recurso en la medida que se está cuidando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, este es el calendario ecológico o el calendario ambiental que nos propone el IDEAN. Entonces ustedes observan que por mes hay varias fechas, algunos manejan solo una fecha, 2 fechas y otros manejan varias fechas. En la plataforma ustedes tienen una actividad calificable que tiene que ver con el calendario ecológico. Entonces ustedes tienen que elaborar un calendario ecológico, pero acorde a la institución, acorde a las necesidades del centro educativo en el que ustedes se encuentran. Y el calendario ecológico lo van a organizar con fecha 2019. De pronto los días puedan variar 1 o 2 días, pueden mantener estas mismas fechas porque pues igual se celebra el mismo acontecimiento, pero sí lo que van a hacer es únicamente seleccionar por mes una fecha o una actividad. Entonces, por ejemplo, pero de las que ya están aquí asignadas, o mejor, me pienso en la institución que podría, o sea, lo creo, lo construyo yo misma. ¿O? Sí, lo construye, pero de base con las fechas. Entonces, voy a ser un poquito más clara. Entonces, en febrero se celebra el Día Internacional de los Humedales y el Día Internacional del Control Biológico. Entonces, por ejemplo, Bogotá, yo soy estudiante y estoy ubicada acá en Bogotá. Entonces Bogotá es una ciudad que tiene bastantes humedales y en todas las localidades más o menos hay 1 o 2 humedales. Entonces yo puedo organizar mi calendario ecológico pensando en el Día Internacional de los Humedales. Entonces yo selecciono, por ejemplo, el 2 de febrero. Para el próximo año de pronto el 2 de febrero sea un sábado, entonces se lo cambia en un día o 2 días, pero generalmente son las mismas fechas. Entonces, ¿yo qué hago? En mi calendario ecológico, entonces coloco, mi institución va a celebrar el Día Internacional de los Humedales y nosotros como actividad vamos a hacer la visita al humedal más cercano, porque vamos a hacer una campaña de recoger la basura, por ejemplo. Mi institución no está cercana a un humedal, sino más bien yo estoy ubicado en una zona rural y entonces allá hay muchos cultivos. Entonces yo no celebraría el Día Internacional de los Humedales con mis estudiantes, sino que centraría la atención en el Día Internacional del Control Biológico. Y entonces les mostraría a mis estudiantes cómo puedo dejar de utilizar, por ejemplo, pesticidas o algún tipo de insecticida y utilizar, digamos, el cultivo de alguna planta que evite que esos animalitas, por ejemplo, que esos... Ortiga es buenísimo. Que, bueno, repela, por ejemplo, a la parte de los insectos. Entonces, para que esto no se nos vuelva una cantidad de actividades, ustedes van, por ejemplo, seleccionando un día dependiendo de las necesidades de la institución. Un día por mes.
al final les mostraría cómo ustedes tendrían que organizar su calendario ecológico. Ahí lo importante es que ustedes tengan claro una fecha por mes, esa fecha a qué recurso está haciendo alusión y qué actividad ustedes van a hacer en la institución con los estudiantes. No tienen que explicar la actividad, simplemente tienen que mencionarla. Entonces, visita al humedal Santa María del Lago. Control biológico, si fuera, digamos, para control biológico, entonces siembra de ortiga para proteger la planta, no sé, de papa, bueno, no sé, ahí dependiendo de lo que haya de cultivos. Sí, no, y en cada región, igual en cada región deben de tener el autocontrol entre plantas. Si siembro la papa, entonces va con, de pronto aquí, es que los nombres cambian, ¿no? La chua o como le digan en toda la parte cundiboyacense. Cada planta siempre se debe sembrar según los abuelos en compañía de otra que lo que él produce, o la mariposa o el pájaro que atrae, se come el gusano del otro. Sí, siempre es un autocontrol ahí muy bonito, pero cada región creo que tiene sus propias plantas. Entonces, por ejemplo, lo que dice la profe Cindy es supremamente importante, y es llevar eso a la escuela. Entonces, mostrarles a los niños que eso que era una práctica tradicional que se hace, que muchas veces ya no se está haciendo porque ya es sembrar únicamente cebolla, un ejemplo, y ya es fumigarla para evitar pues que se contamine con los insectos o se dañe, bueno, la producción. Ya no se hace, por ejemplo, el alternar cultivos para el control biológico. Sí. Entonces, por ejemplo, en marzo hay muchas celebraciones. Tenemos el Día Nacional del Reciclador, el Día Mundial de la Vida Silvestre, el Día Mundial Forestal, el del Agua, el Día Mundial Meteorológico, el del Clima y la Hora del Planeta. Entonces, ustedes acá, dependiendo de la necesidad de su institución, ustedes seleccionan uno. Generalmente uno siempre piensa en el Día Mundial del Agua, sí, como celebración. Pero entonces, digamos, si por ejemplo su institución está ubicada en una zona donde la población es más que todo hijos, por ejemplo, de recicladores. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas zonas donde los colegios públicos manejan un gran número de niños que, por ejemplo, proceden de este tipo de familias. Entonces se puede hacer, por ejemplo, la celebración de ese mes pensando en el reciclador, y entonces se hace una campaña de reciclaje o se invita, digamos, a las familias para que compartan su experiencia de trabajo. No, y eso le ayuda a los niños para que ellos vean que el trabajo que hace mi papá es salvar el planeta, no es el reciclador normal, y esa baja categoría que siempre se le dio, ¿no? Entonces, lo que dice la profe Cindy es supremamente importante, es como nosotros al observar qué tenemos, con qué contamos en la escuela, comenzamos a rescatarlo. Entonces, yo tengo, listo, niños de hijos recicladores, y eso es una tarea muy difícil. Entonces, ¿cómo rescato esa función que hace esa persona? ¿Cómo la engrandezco? Y de una manera también le enseño a los demás niños que reciclar es importante, no solo porque están ayudando al planeta, sino porque están ayudando a una familia. Que en la medida que yo separe bien los residuos, puedo evitar, por ejemplo, que esa persona cuando esté haciendo el trabajo de separar, por ejemplo, se corte, por ejemplo, coja cosas contaminadas. Entonces es como comenzar a cambiarle a mi estudiante esas concepciones de discriminación, sino que todos cumplimos cosas importantes en nuestra función social. Entonces es reconocer, digamos, uno, vuelvo y les digo, de pronto si la institución se presta, pues pueden hacer la celebración de dos. Igual las actividades no es que tengan que ser muy extensas, por ejemplo, lo que yo les decía, hacer una campaña de reciclaje ese día. Entonces utilizan, digamos, la franja de la mañana o el mediodía, bueno, la franja en que de pronto se pueda escoger para recordar que es importante hacer esas cosas porque estamos ayudando. Sí. Y que tenemos que ir comenzándolas a habituar a nuestras formas de vida. Lo mismo, por ejemplo, en abril tenemos el Día Nacional de la Tierra y del Árbol, entonces incluso eso se podrían fusionar. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos en institución? Por ejemplo, vamos a celebrar el Día de la Tierra, entonces podemos pensar en una actividad que genere que el niño no bote, por ejemplo, los papeles al piso. Entonces ese día quitamos las canecas del colegio y todos miren a ver qué van a hacer con la basura. Entonces tienen que meter su basurita al bolsillo, llevarla a la casa, o sea, que ellos comiencen a mirar la importancia que tiene no utilizar tantas cosas que sean desechables o botar, porque ¿dónde las vamos a almacenar?
O sea, y eso, creo que ese ejercicio su merced lo había planteado también antes y de manera bonita, era a través de unos clubes, ¿no? De unos grupos ambientales. El grupo ambiental. Chévere que ellos sean los que también lideren esos procesos, esas actividades, y el poder liderar y que sea el estudiante que haga la carta para la señora rectora, que sea el estudiante que lea el programa, que sea el estudiante que invite a los otros estudiantes. Todo eso es formar liderazgo, y en la parte ambiental. Y por ejemplo, a través de esas actividades se logra. El grupo ambiental, por ejemplo, sería como la basecita, pero se estimularían todas las dimensiones. Por ejemplo, si el chico es muy bueno para las coplas, para declamar, entonces, por ejemplo, se puede buscar un espacio que él, por ejemplo, no sé, haga un poema a las aves, que se celebre el Día de las Aves, un ejemplo, que haga el escrito. Entonces estamos potencializando todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si el chico es muy bueno para matemáticas, entonces se puede hacer, por ejemplo, la invitación a que haga una estadística. Bueno, en el colegio, en enero gastamos tanta agua, en febrero gastamos tanta agua, vamos a generarnos, no sé, una actividad para economizar el agua. Miremos entonces en marzo si resultó o no, si bajó el recibo del agua. O sea, es involucrar también a los demás profes en estas celebraciones desde el campo de conocimiento que ellos tienen, para poder lograr incentivar no solo la conciencia ambiental, sino que la comunidad se integre. Sí. Lograr que las actividades que nosotros planeemos realmente respondan a las necesidades de mi institución. Si por ejemplo yo voy a celebrar, no sé, una actividad donde el colegio no tiene esa problemática, pues no va a tener el mismo impacto que si ellos están viendo el problema y yo estoy viendo cómo puedo solucionarlo, y que parten las estrategias o las soluciones de nuestros estudiantes. Eso también es importante. Entonces, la presentación va a quedar colocada ahí en la plataforma para que ustedes revisen el calendario ecológico. Entonces va desde febrero hasta noviembre, porque la idea es que el ejercicio que ustedes van a hacer para entregar únicamente van a considerar la franja en que están los estudiantes. Entonces más o menos que empiece en febrero, que termine en noviembre. Entonces una actividad por mes donde vaya la fecha, la actividad que van a celebrar, qué día es lo que se está celebrando. Vuelvo y les digo, no es explicar la actividad, simplemente es mencionarla. Entonces, por ejemplo, reconocimiento de las aves de mi zona. Si por ejemplo yo estoy en una parte rural, sí, en el campo, poder salir y hacer. Estaba pensando en Buenaventura, que tiene mucha contaminación sus playas, porque tenemos varios estudiantes de Buenaventura. Mucha tarea que hacer ahí con los chicos, ¿no? Porque uno va y se encuentra con que no puede ir aquí a la playa porque, claro, el reguero de basura que hay, que se acumula, y no, ese es un buen trabajo. O los que están en zona de páramo, los de Putumayo, los de Nariño, todos ellos tienen mucho trabajo ahí con la parte del agua, la tierra. Y como es un calendario ecológico, entonces ustedes tienen que hacerlo como es un calendario, y tiene que tener una imagen representando lo que corresponde a esa fecha. Entonces ahí la importancia es que ustedes pueden hacer la imagen de manera también creativa. Ustedes verán si con foamy la hacen, con cartulina, no sé, imprimen, bueno, ustedes verán cómo lo hacen. Sí. ¿A qué viene esto? Entonces, para esta unidad 3 tenemos 3 actividades. Una es un foro, la otra es una articulación de la educación ambiental al currículo, que es como una planeación de una clase que tiene que ver mucho con el PRAE, y el calendario ecológico. Hoy, por cuestiones de tiempo y para que ustedes también puedan adelantar el trabajo, vamos a mirar la parte del foro. Entonces el foro, si es de manera individual, hay una pregunta que tiene que ver con lo del PRAE. La clase anterior centramos toda la clase en el PRAE, entonces yo espero que las respuestas que ustedes den al foro pues tengan su fundamento teórico, que estén bien elaboradas. O sea, no es solo el me parece, sino desde la mirada de quién, cómo puedo complementar, qué son eso de los proyectos ambientales, qué es eso de la alfabetización ambiental, o solo hablamos de alfabetización a partir del español o del idioma o de la lengua. Entonces, en las participaciones en el foro, si quieren colocar imágenes también lo pueden hacer. Y ya centramos la atención a la actividad en la cual tornaba nuestra clase, que es la calendario ecológico. Entonces, ustedes esto lo pueden hacer en grupo, porque el trabajo es largo, porque tenemos alrededor de 10 meses. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, ustedes van a encontrar en la carpeta de recursos
un formatico que les va a servir para organizarse, entonces para que escojan el mes, la fecha, qué actividad y qué imagen van a colocarle al calendario. Entonces acuérdense cómo son los calendarios tienen su foto como de portada, entonces la idea es que ustedes también tengan su foto o su imagen bien llamativa. De 10 meses, profe. De 10 meses. O sea, comenzando febrero, noviembre. 2019, o sea, van a hacer el calendario 2019, entonces ustedes, incluso las fotos o las imágenes que ustedes vayan a colocar, que sean de su región, o sea, el calendario de su institución, mi institución no sé cómo se llame, pero bueno, CAR, no sé, Bogotá, Cota, entonces, de los alrededores, y que tomen sus buenas fotos, o sea, que sean cosas hechas de ustedes mismos, digamos, no soy buena fotógrafa, pero yo soy muy buena, digamos, haciendo filigrana. Entonces pueden hacer su calendario de esa manera, entonces lo pueden hacer en grupo y recordando entonces que no tienen que explicar toda la actividad y tampoco tienen que anexar el recurso 3. El recurso 3 lo que les va a servir a ustedes es para que hagan como la parte de organización. Lo que van a presentar o lo que van a mandar es al calendario como tal. Si es manual hecho, pues ustedes le toman las fotos y suben el archivo con todas las fotos. Si lo van a hacer de manera digital, pues igual suben el archivo de manera digital. Yo sí los invitaría a que pudieran, si lo van a hacer manual, bien, pero digital es bueno porque uno a veces tiene que aprender a utilizar todas las herramientas. Yo siempre he dicho y los admiro porque ustedes son de los que van a aprender muchísimo más que un estudiante presencial. Aunque a mí me gusta más manual, no, en sí, el sentido manual. que van a quedar en la institución los calendarios, entonces ustedes lo pueden colocar como decoración y para los niños va a ser como más, sí, eso más sí, interesante. Eso sí, mi profe, pero su merced dice que en grupo. Sí, lo pueden hacer pero en bueno, si estoy sola no tengo no problema. Tiene problema. ¿No? Listo, queridos estudiantes, se nos acabó el tiempo, quedo atenta a todas las inquietudes y dudas. Gracias, profe. Disculpe, profe, gracias a ustedes y gracias, profe.